Juan 2, del 1 al 12, leeremos la palabra de Dios en pie. Vamos a hacerlo todos juntos. Las bodas de Caná, dice así la palabra de nuestro Dios. Al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, cuando los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y tuvieron allí no muchos días. Amén. Nuevamente nos acercamos a Dios para orar. Dios, en esta tarde te pido que tú hables a tu iglesia. Te pido que yo solamente sea ese instrumento para dar palabra tuya. Y permite, Señor, que tu iglesia salga en este día edificada y con aprendizaje de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuánto más sus lugares, hermanos? Meditando un poco sobre este pasaje de las bodas de Caná, pensaba que no es nada fácil hablar de un personaje como María. No es fácil hablar de María en una iglesia cristiana como la nuestra. Y es que, a pesar de que podemos hablar de María utilizando los diversos pasajes bíblicos que la mencionan, si me pongo a hablar de María, se podría dar el caso que al terminar la predicación, alguna persona, alguien del consistorio, se acerque al pastor y le llame la atención. ¿Por qué? Porque le puede decir: hermano, en una iglesia cristiana se debe hablar de Cristo. No se debe hablar de María. Nos pudieran decir y recordar que el culto cristiano tiene como centro a Cristo, no a María. El sermón, por lo tanto, también, hermanos, o me pueden decir, también, hermano, el sermón debe ser cristocéntrico. Y lo que acaba de hacer, si usted se pone a hablar de un personaje como María, es quitarle la centralidad a la persona de Cristo. Eso, hermanos, es correcto, Somos un culto cristocéntrico, es decir, Jesús está en el centro. Aquí vamos a participar en Santa Cena, que es parte de esa centralidad. Y también es correcto que la predicación es cristocéntrica. Cristo debe ser el eje alrededor del cual se mueve todo lo que se dice en el púlpito. Pero pongo esto de antecedente, ya que si es difícil hablar de María en un contexto cristiano por estas situaciones que les comento, pensaba y meditaba, es muchísimo más difícil hablar de este personaje en un contexto católico. Ahí es, mucho más difícil. Porque en un ambiente cristiano podemos basar nuestro discurso, nuestras palabras, exclusivamente en lo que se dice en la Sagrada Escritura. Y entonces podemos decir a las personas: lo dice la Biblia, lo dice la Sagrada Escritura, y de ahí no nos salimos. Pero ¿qué pasa en un contexto católico? En un contexto así tienen a María, a este personaje, con mucha mayor información que la que viene en la Escritura. A este personaje de María lo han llenado de toda una serie de historias que les vamos a llamar la tradición.
Y que en el caso de la Iglesia Católica, la tradición la han puesto a la par de lo que dice la Sagrada Biblia, la Escritura. E incluso en algunos casos lo ponen por arriba, porque hay personas que ni siquiera leen la Escritura, sino creen solamente lo que dice la tradición. Y entonces hablar en un contexto católico sobre María se complica mucho más porque hay que explicar toda esa parte tradicional. Hablar de este personaje ha sido adornado. Es hablar de esos adornos. Y se le han agregado no nada más partes de la historia a este personaje, sino se le han agregado a este personaje doctrinas. Es decir, conjunto de creencias alrededor de María. Y esto ha llevado siglos llenar de doctrina mariana a la iglesia. Por ejemplo, nosotros como cristianos, hermanos, no negamos que María fue una mujer ejemplar. Es más, ni siquiera negamos su existencia y su importancia en la historia de la redención. Entramos en conflicto con una persona católica cuando le decimos, por ejemplo, es que esa idea de María siempre virgen, esa no es una cuestión bíblica. Eso forma parte de la tradición. Sí, sí es cierto, hermanos. María concibió a Jesús por el Espíritu Santo siendo virgen. Pero más adelante se menciona que Jesús tuvo hermanos. Y por lo tanto se puede mencionar que María tuvo relaciones sexuales con su esposo. ¿Para qué? Para concebir a otras personas. El único que fue concebido sin esta relación entre esposos es Jesucristo. De ahí en fuera, los hermanos de Jesús fueron concebidos de la forma en la que todas las personas son concebidas. Y es que la virginidad de María está inmersa, hermanos, en un ambiente en donde la sexualidad, las relaciones sexuales se consideran pecaminosas, impuras. Y entonces pensar que una mujer como María, la madre de Jesús, tuvo este tipo de eventos con su esposo José, no, qué pena. Por eso surge la idea de la María siempre virgen. Pero hermanos, si el mismo apóstol Pablo, allá en 1 Corintios 7, versículo 5, nos dice lo siguiente: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Está hablando de la relación en el matrimonio. No se nieguen el uno al otro. Imaginarnos a José casándose con María y María diciéndole, no. Está incumpliendo esta parte del matrimonio. El matrimonio dice que van a ser una sola carne. Y el pensar en María siempre virgen es entonces romper esa imagen de matrimonio que está establecido desde el Génesis. Pablo invita a los esposos a no negarse el uno al otro. Y hablar entonces de María con una persona católica implica entrar en este tipo de debates. No, es que no puedo concebir que María haya perdido su virginidad, y por eso surgió esa doctrina. Otro ejemplo que dificulta tratar el tema de María cuando habla un cristiano y un creyente católico es que después dijeron, María también nació sin pecado. Ya no nace siempre virgen, sino María no tiene pecado. Los que hemos escuchado alguna misa o alguna actividad donde se reza el rosario, Ave María Purísima, y la respuesta no la sabemos muchos de nosotros, sin pecado concebida. Nuevamente, hermanos, cuando pensamos en la Biblia no refiere nada acerca de ese punto. No dice la Biblia que María era sin pecado. Es la tradición la que ha impulsado esta idea. Porque concebir, no, María, ¿cómo es posible que va a ser pecadora? Pero la Biblia es muy clara, hermanos, respecto a la naturaleza del ser humano. Y cuando digo del ser humano, estoy hablando de todos los seres humanos, excepción de Cristo. Allá cuando vemos Romanos 3,
Romanos 3, versos 10 en adelante. Pensémoslo para nosotros, para el hermano que está junto, pero pensémoslo también, que aquí en este pasaje está inmersa un personaje como María. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, ni María. No hay quien entienda, ni María. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni María, hermanos. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso incluye a todos, incluyendo a ese personaje excepcional, importante, pero no le exime que entra en esta descripción. Y también nos deja clara la Escritura que la única persona que está libre de pecados, ¿quién es? Jesús, hermanos. Allá en Hebreos 4:15 lo dejan claro. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. La única persona sin pecado es Jesús. Así que un personaje como María también es heredera de la naturaleza pecaminosa. Aquella naturaleza que surge en Edén por la desobediencia de Adán, de Eva, también María tiene esas consecuencias. Es una persona que, hermanos, también fue tentada y también cayó en pecado. Es una mujer que también necesitaba de un Salvador para perdón de sus pecados. Porque no hay perdón de pecados si no es a través de Jesucristo. Esa es la condición de María. Una tercera enseñanza sobre este personaje que entra en contradicción con el cristianismo es de apenas del siglo pasado, hermanos, por ahí de mediados de los años 50, cuando estaba construyendo este templo, surge esta idea. María ascendió al cielo con un cuerpo resucitado. Y leo textualmente lo que dice la doctrina católica. Pronunciarnos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Por lo tanto, si alguien pretende, Dios no lo permita, voluntariamente negar o cuestionar lo que ha sido definido por nosotros, sepa que ha caído fuera de la fe divina y católica. Dicen que ascendió al cielo, en cuerpo y alma. Y que si nos oponemos a esa creencia que pusieron ellos, ahí lo dice, definido por nosotros, quedamos fuera de la fe divina y católica. Sin embargo, la Biblia, hermanos, no habla nada de eso, No menciona absolutamente nada que María haya subido al cielo en cuerpo y alma. Y nosotros tenemos sola Escritura. Por eso les decía, es difícil hablar en un contexto cristiano, pero no tan difícil porque nos basamos solamente en la Escritura. Hablar en un contexto católico con tradición y Escritura, ahí sí es complicado porque la tradición la ponen a veces arriba de la Escritura. Una última enseñanza que considero errónea, que quiero mencionar, es que María es intercesora ante Jesús. Por eso cuando acudimos a un velorio católico, gran parte de la actividad de todo el ritual es pedirle a María, ¿qué le pedimos? Ruega por nosotros, intercede por nosotros. Y hay una lista ahí de repente de alrededor de unos 40, 50 nombres que se le da a María. Torre de David, ruega por nosotros. Santa no sé qué, ruega por nosotros. Los he contado y son alrededor de 47, 50. Ruega por nosotros. Porque María la consideran intercesora ante Jesús. Pero hermanos, el único intercesor que hay es Dios mismo. Romanos 8, primero el verso 34.
Dice Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Para qué ir con María si está Cristo? Y el otro intercesor es Dios mismo. Verso 26 de ese mismo Romanos 8. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios mismo es el intercesor. Humanamente, hermanos, suena muy bonito pensar que la mamá de Jesús se acerca con él para pedirle que ayude a cierta persona, ¿no? Pero hay una realidad. Eso no es bíblico. Es tradición. Y no podemos poner la tradición por arriba de las palabras de Dios, la Sagrada Escritura. Y esta creencia ha llegado todavía más allá, porque ahora no podemos negar que hay personas que incluso le llegan a atribuir ya no la posibilidad solamente de interceder, sino hay personas que dicen, ella puede hacer el milagro. Ella es la que va a solucionar mi problema. Y por eso vemos manifestaciones 12 de diciembre caminando hacia el altar donde se encuentra esa imagen, sacrificios prácticamente, porque ella me va a cumplir, me va a hacer el milagro. Hermanos, hablar de esto en un contexto católico es de suma dificultad, porque nos vamos a encontrar a personas que nos dicen, no, hermano Marcos, yo sí creo en Jesús. ¿Crees en Jesús como rey? Sí. ¿Como soberano? Sí. ¿Como salvador? Sí. Pero justo en la sala de su casa o en su recámara le siguen poniendo veladoras a la imagen de la Virgen. Y es a ella a quien acuden. Qué difícil, hermanos, hablar de un personaje como ella. Pero quiero ahora, hermanos, que veamos un poco con mayor profundidad qué es lo que nos enseña la Biblia sobre Jesús, sobre María. Creyendo y teniendo en claro que nosotros como iglesia cristiana, la Biblia es la máxima autoridad en nuestras creencias. No es la tradición, hermanos, es la Sagrada Escritura, la Biblia, la que nos va a dar esta autoridad e información. Y ese es un concepto emanado de la Reforma Protestante, que veremos Dios mediante el próximo mes. Vamos a ver el pasaje que leímos, donde salen estos dos personajes, Jesús y María. Y un pasaje que nos narra el primer milagro de Jesús. Y vamos a ver qué hace María, qué hace Jesús, y que nos va a permitir entender todo el concepto de qué es lo que creemos acerca de María. Hemos leído, es al principio del ministerio de Jesús que está ocurriendo este suceso. Si ustedes ven el capítulo anterior, el final del capítulo 1, acaba de llamar a unos discípulos. Y ahora, estos 4 discípulos y Jesús han sido invitados a una boda en Caná de Galilea. ¿Dónde es Caná de Galilea? No se sabe exactamente, porque hay varias ciudades de la época que se llamaban así, Caná. Pero se puede suponer, por el relato bíblico, que está cerca de Nazaret, de Galilea. Por ahí, por esas regiones, porque está a unos días de camino. Y llegaron los discípulos con Jesús. Ahí en esa boda, en ese pueblo, ya estaba María. ¿Por qué estaba María ahí? Bueno, dicen los escritores, los estudiosos, muy probablemente por la descripción que se da del evento, María era una persona que apoyaba la organización de la boda. ¿Cómo sabemos esto? Que estaba apoyando a los organizadores, porque ella se entera de que se acabó el vino. Los invitados no necesariamente nos enteramos a veces, ¿no? Cuando organizamos una fiesta, ¿con quién van? Con los anfitriones, con los familiares. María seguramente formaba de ese grupo, no de invitados, sino de organizadores. Y además, otra característica, María tiene la facultad de decirle a los sirvientes, a las personas que están ayudando, darles indicaciones. Lo vamos a ver ahorita en unos minutos, qué indicación les da. Entonces ella, como organizadora, como invitado no se puede, como organizadora sí podría. Dice el verso 1 al 3. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús.
Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. La primera enseñanza, hermanos, que quiero dejar es que ni María ni ninguna otra persona es el personaje principal del relato. Solamente Jesús es el principal. Nadie puede quitarle la gloria a Jesús. Podemos ver que no solamente María está presente, hay toda una serie de personajes alrededor del evento. El evangelista nos dice que están, por ejemplo, los discípulos, pero casi no se les menciona a ellos. Fueron como invitados, pero no son el centro del evento. Es más, ni siquiera el novio. Se supone que son los celebrantes, ¿no? Son el centro, ni siquiera el novio es el centro del relato. ¿Y qué decir de la novia, hermanos? Ni siquiera se menciona. No son personajes principales de este evento. Hay muchas ideas extrabíblicas sobre quiénes eran los novios con respecto a Jesús y María. Hay quienes dicen que pues era un sobrino de María, y por eso le invitaron a organizar, y por eso estaba invitado Jesús con sus discípulos, pero ese es extrabíblico. Interesante, sí, pero no caigamos en las cuestiones tradicionales. La realidad es que no nos dice quién es el novio. Hay quien dice que el novio es el mismo Juan, el que está escribiendo. Lo que pasa es que a Juan no le gusta poner su nombre. Por lo regular se pone de forma anónima en su evangelio. Pero nuevamente, no caigamos en asegurar ese tipo de cuestiones. Hay quienes dicen incluso que no eran conocidos de Jesús, sino eran conocidos de uno de los discípulos, que cuando los llama Jesús, oye, tengo una fiesta, ¿vienes conmigo? Pues vamos. Pero entonces el invitado es el otro discípulo. Suposiciones. Pero aunque en su boda de estos novios, insistimos, no son los personajes principales. Aparecen como personajes también los siervos, pero no son centrales. El maestresala, qué bonita palabra, ¿no? Maestresala. Se refiere un poco, mencionan cómo eran las bodas judías y había alguien a quien, te encargo por favor la zona donde se sirve la bebida. Esa persona es el maestresala. Hay otros que se encargan de la olla del mole y la olla del arroz. Creo que lo conocemos en algunas fiestas de pueblo, ¿no? Cómo se dividen los papeles. Entonces el maestresala estaba encargado de dar la bebida. Pero tampoco es el centro del pasaje. La persona principal en el pasaje, ¿quién es, hermanos? Jesús. Es a Jesús a quien se le pide ayuda. Y es Jesús quien otorga la ayuda. Ningún otro, no es María la que soluciona, no son los siervos los que solucionan, no es el maestresala. De hecho, también quiero resaltar algunos otros detalles. María, como mencioné, formaba parte probablemente del equipo organizador de la boda y por eso se enteró, fue de las primeras personas que se entera que no hay vino. Hermanos, el que se acabe el vino es una falla muy grave para esa época. Hoy no, porque sales al Oxxo y compras y ya no hay problema. En esa época no es así. En esa época, sí, el que se te acabe el vino significa una falta de hospitalidad de parte de los anfitriones. Y quedan en mal. Por decir de una forma más fuerte, quedan en ridículo en su evento como organizadores. ¿Por qué se les sacó el vino? Tampoco hagamos suposiciones, porque hay quien dice, pues porque llegaron 4 más y Jesús y... No caigamos en ese tipo de suposiciones. Y lo menciono porque eso se lee. Cuando lo revisan en internet van a encontrar ese tipo de historias. En los tiempos bíblicos se debía ser buen anfitrión. Y esos anfitriones están en serio riesgo de arruinar su día de su boda. Porque el pueblo de Israel tiene una característica, es hospedador. Recibe bien a las personas y el vino tampoco era para ponernos hasta atrás, sino forma parte de su cultura. Es lo que toman. Es la forma en la cual muestra su hospitalidad. Pero ahora está el riesgo de quedar mal de parte de los novios porque no hay vino. María sabe que ella no puede hacer nada. Pero sí sabe que hay alguien que puede solucionar el problema. ¿Cómo? No lo sabe, ¿eh? No lo sabe.
Pero si se fijan, no se menciona a José. ¿Qué creen que haya pasado con José, hermanos? ¿Mm? Así es. Estamos hablando que Jesús tiene alrededor de 30 años. José era más grande que María, una muchachita de, ¿qué quieren? 15 años, tendrá María 45 años. José era mucho más grande, probablemente ya había fallecido. Y entonces quien se había encargado de la casa era el hijo mayor, Jesús. ¿No? Y de repente pasa en las familias, ¿a quién acuden? Cuando hay el hijo mayor, ¿no? Ahí buscan ese apoyo. Entonces María se entera, se acabó el vino. ¿Qué se puede hacer? Yo no puedo hacer nada. Veo con mi hijo, a ver si él puede hacer algo. María sabe cosas, hermanos. Allá en el relato de Navidad de Lucas, sabe algo María, porque se lo dijo el ángel. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Eso lo sabe María. El resto de los invitados, el maestresala, no lo saben. María sabe que Jesús es especial. También había visto María a ese bebé cómo fue creciendo, y me encanta Lucas cuando dice en 2 ocasiones, allá en Lucas 2:19, pero esta es una vez, María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y lo que dice 2 veces Lucas es, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y lo repite en el 52, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y María guardaba estas cosas en su corazón. María no puede hacer nada, pero había crecido con Jesús. Había visto cómo crece en sabiduría, en gracia. Va con Jesús. Un detalle, hermanos. No creo que Jesús haya realizado milagros antes de este evento, porque habría llamado la atención del pueblo, ¿no? Ahí en Nazaret hay un niño que hace milagros, que restaura cosas, que da vida y que sana. Un niño milagroso. Y además la referencia en las escrituras es que solamente era conocido como Jesús, el hijo de José el carpintero, no el que hace milagros, no. Estamos hablando muy probablemente de que este es su primer milagro. Entonces María no sabía que podía hacer milagros. María sabía que podía solucionar el problema. ¿Cómo? Pero ahora María acude a Jesús. María le comenta el problema. María sabe que ella no tiene el poder ni el protagonismo, sino que va con Jesús. ¿Qué pasa después? Bueno, dada la traducción que hace Reina Valera, suena hasta agresiva la respuesta de Jesús, ¿no? Verso 4 de Lucas 2. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Lo estoy leyendo como regañándola. Pero no es así, hermanos. La respuesta no es tanto así. Otras traducciones o revisiones son las que le dan el sentido más exacto que Reina Valera. Jesús le respondió, traducción del lenguaje actual, Madre, este no es asunto nuestro. Aún no ha llegado el momento de que yo les diga quién soy. Espérame. Ese es el tono en la traducción. Sin embargo, las palabras de María, hermanos, ante esta respuesta, son centrales para nosotros. Y ese es el título que le he puesto al mensaje de hoy, ¿verdad? Verso 5. Su madre dijo a los que le servían, ¿qué dijo? Aunque Jesús podríamos leer de forma agresiva la frase de Jesús, en realidad, si buscamos el tono exacto de lo que Jesús le dijo a María, me gusta mucho cómo lo dice Barclay, un estudioso de la Biblia. La frase, ¿qué tengo que ver yo contigo?, era muy corriente en un tono conversacional. Si se decía brusca y airadamente, indicaba desacuerdo o reproche. Pero cuando se decía amablemente, quería decir que no se había entendido bien. Aquí quiere decir, y leo lo que quiere decir, no te preocupes.
tú no entiendes muy bien lo que pasa. Déjamelo a mí, que lo resolveré a mi manera. Jesús le estaba diciendo a María sencillamente que lo dejara en sus manos, que él ya sabía lo que tenía que hacer. Por eso la respuesta de María inmediatamente es: hagan lo que les diga. Él sabe qué hacer. Por eso María ahora va con los sirvientes, porque confía en que Jesús puede hacer algo. Todavía no sabe qué va a hacer, pero él puede actuar. Hagan lo que él les indique. Imagínense, hermanos, un invitado a la fiesta es el que va a dar solución a este asunto. Otra cosa a resaltar de este pasaje: los siervos no son centrales, pero lo que me llamaba la atención mientras meditaba en este pasaje: obedecen a Jesús. Versos 6 al 8. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Qué indicaciones tan extrañas. Pensemos en los siervos. Pues lo que hace falta es el vino. Pensé que iba a salir a la tienda a comprar el vino. ¿Cómo va a solucionar esto? Y resulta que Jesús les pide que las tinajas que están afuera, que vean el dato, llegan a sumar entre 300 y 500 litros de agua. O sea, es una buena cantidad. Y esa agua en las tinajas es como nuestro gel que ponemos allá afuera, ¿no? Que entramos y nos ponemos y nos limpiamos. Ahora, eso, 300 a 500 litros es lo que se ponía, porque la gente llegaba del desierto y hay que limpiar los pies, hay que lavar las manos. Para eso se utilizaba. Ya se ocupó porque hay invitados. Ya algunas de esas tinajas tienen poquita agua. ¿Qué les dice Jesús? Llénenlas hasta el tope. Pero lo que falta es el vino. Aún así los siervos obedecen. Y ahora la siguiente indicación es: saquen esa agua. Y se la llevan al encargado del vino. Y los sirvientes obedecieron. Hermanos, el personaje central del pasaje es Jesús. El escritor sagrado no nos dice el momento exacto en el que ocurre la transformación. Si cuando ya sacaron los sirvientes ya era vino, si cuando van llevando las jarras pequeñas se convierte en vino, si cuando se vacían con el maestresala es que se convierte en vino. No nos dice el escritor sagrado el momento de la transformación, pero lo que nos dice el escritor sagrado es que el vino, el que va a salvar la hospitalidad de la familia, de los novios, el que va a rescatar ese momento en el que podían haber quedado en ridículo los novios, el vino hasta es de la mejor calidad, de lo mejor que existía en la época. Hermanos, Jesús, cuando nos da algo, nos da lo de mejor calidad. Así son los milagros, así es el actuar de Jesús. Sigue diciendo el escritor sagrado, versos 9 al 10, por favor. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: oye, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Salvó ese momento tan difícil para el novio. Me quiero imaginar al novio, hermanos. No nos dice el escritor sagrado si el novio sabía de la situación o si él estaba en su fiesta, pero fuera que sí, vamos a suponer que sí sabía que se había acabado el vino. Imagínense ahora la tranquilidad cuando escucha al maestresala: oye, te luciste, ¿eh? Ya llegó más vino. Hay 300 a 500 litros. Cuando Jesús hace algo, también lo hace en abundancia. ¿No? Muchas gracias. Ya tenemos 300 litros, 500 litros para seguir la fiesta. Y ahora llega el encargado y lo felicita, porque aparte es de lo mejor. Así que su fiesta será recordada, porque ha roto con los estándares que se establecían en las otras fiestas. Primero se sirve el bueno y después bajando de calidad. No, hombre, este cuate, su hospitalidad ha sido
de lujo, porque empezó con uno bueno y nos terminó con uno mejor. Qué gran amor de Jesús podemos ver en este primer milagro. Supongamos que no sabía el novio, que se había acabado el vino. Llega el maestresala y le dice: felicidades, has guardado el mejor vino. ¿Yo? Ay, yo. Gracias. De cualquier forma, hermanos, es reflejo del amor de Jesús en este primer milagro. Y como parte final del pasaje, y que también nos insiste en la centralidad de Jesús y no de los demás personajes, verso 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hermanos, ¿por qué Jesús hace milagros? Ahí está la respuesta. Para manifestar su gloria. ¿Por qué Jesús hace milagro? Para que creas en él. Decíamos en una predicación anterior, ¿por qué Juan escribió el libro? Para que creamos que Jesús es el prometido, es el Salvador. Para ver la gloria de Dios. Y eso ya lo había dicho Juan desde el primer capítulo. Aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan a lo largo de su libro nos va a ir mostrando cómo vamos viendo su gloria. Gloria como la del Padre, gloria llena de gracia, gloria llena de verdad. Quiero concluir, hermanos. Comenzaba diciendo que es difícil hablar de María en un contexto cristiano, pero lo hemos hecho en esta mañana, porque hablar de esa mujer excepcional nos lleva a hablar de nuestro personaje principal en nuestra vida, que es Jesús. Hablar de María en un contexto cristiano como el nuestro es hablar de la gloria de Cristo. Es hablar cristocéntricamente. ¿Es difícil hablar de María en un contexto católico? Sí, pero entonces pidámosle a Dios, porque su palabra, la Sagrada Escritura, retome el lugar preponderante en esa persona, en esa familia, por encima de las tradiciones. Que la sola Escritura sea el centro también de esa familia y que nos permita a nosotros mostrar que el personaje principal en la vida no es la tradición, es Jesús, no es María, es Jesús. Este primer milagro de Jesús es lo que nos deja ver. Ni María, ni el novio, ni el maestresala son personajes principales. Siempre es Jesús. Y cuando Jesús hace milagros, los hace bien, los hace en abundancia, los hace para bendición de las personas y los hace como una muestra de su poder, de su amor, pero también como una muestra de su gloria. Es Jesús, hermanos, quien hace el milagro. No es María. Y sumémosle los santos, los ángeles y tantas cosas que de repente pedimos. Así que, hermanos, cuando hablemos de Jesús, pensemos en la indicación que dio María. Haced todo lo que Él os dijere. Ok, ¿crees en María? ¿Qué dijo María? Haced todo lo que Jesús diga. Que nos remita a Él y que nos permita concluir como concluyeron los discípulos este pasaje. Y sus discípulos creyeron en Él.